Sí, muchas gracias, José. Carolina, sí, por favor, si nos puedes hacer el favor de presentarnos a nuestro invitado de esta plática. Por favor, adelante. Gracias, Leonor. Buenas noches y bienvenidos a todos. Pues hoy tenemos un invitado de lujo, una persona que es muy querida en la sección mexicana. Manuel Morales es ingeniero de profesión y como dije anteriormente, pues es muy querido, muy apreciado en la sociedad. Hoy nos va a brindar un tema que se llama el libro de Egipcio de los Muertos. Este libro es una fuente que consideramos invaluable para entender las creencias y la cosmovisión de los antiguos egipcios sobre lo que es la muerte, el más allá y la búsqueda de la vida eterna. Pero ya nuestro querido Manuel nos ampliará el tema. Pues muchísimas gracias a todos. Les recordamos que pueden seguir nuestra transmisión en vivo a través de nuestros canales en Facebook y en YouTube, Sociedad Teosófica en México. Así que bueno, adelante Manuel, los micrófonos son tuyos. Gracias. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Leonor, Caro y todos los presentes por este espacio. Para mí siempre es un gusto cuando hay oportunidad de dar una plática. Y bueno, pues básicamente, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de lo que se le conoce como el libro egipcio de los muertos, término que incluso ya veremos que es incorrecto porque pues ni es un libro ni es de los muertos, que es un poco de lo que vamos a aclarar. Esto es un tema relevante dentro del esoterismo y particularmente dentro del estudio teosófico, ya que bien sabemos que, por ejemplo, lo que son los mitos de la antigüedad, pues no son solo cuentos para niños, ¿no? Sino que en ellos hay ocultas verdades iniciáticas que están ahí a la vista de aquellos que están, digamos, con la humildad y la capacidad para ver más allá de los simples mensajes. Eso es el libro egipcio de los muertos. Incorrectamente se pensaba o se decía que era una serie de textos mágicos que ayudaban a los difuntos del antiguo Egipto a pasar, pues digamos, con menos problemas su transcurso por el inframundo. Pero la realidad es que esto va más allá, porque más allá de ser un libro para los muertos, este era un libro que iremos viendo, era para los iniciados. A un iniciado se le enseñaba a morir sin morir. Un iniciado aprende lo que está, digamos, después de atravesar la línea sin tener que haber desencarnado. Y esas mismas pruebas que estos iniciados en vida pasaban, pues es básicamente lo mismo que le iba a tocar pasar a una persona que desencarnaba. Entonces, por eso luego vino mucho esta creencia de que solo era para los muertos, pero no, este tipo de enseñanzas eran utilizadas por los iniciados o los aspirantes a iniciados del antiguo Egipto. Y bueno, pues vamos a hablar un poco de varias cosas. Vamos a hablar de dónde viene este libro de los muertos, quiénes fueron los egiptólogos que comenzaron abarcándolo, que empezaron a hablar de él y trataron de descifrar sus misterios. Y de ahí vamos a dar un recorrido muy rápido por las diferentes fases del inframundo egipcio para mostrar cuáles eran las pruebas, los guardianes que tenían que vencer los difuntos o los iniciados para poder llegar al estado, digamos, de bienaventuranza. Con esto dicho, ahora sí, voy a compartir pantalla y vamos a empezar a platicar de este, pues, bastante interesante tema. Y a ver, creo que ya se ve en mi pantalla. Sí, perfecto. Vale, excelente. Bueno, pues comenzamos con el libro egipcio de los muertos. Bueno, ¿de qué va este tema del libro egipcio de los muertos? Básicamente, este libro, que no es un libro, los primeros escritos asociados vienen aproximadamente del año 1550 antes de Cristo, y estos eran papiros que se colocaban junto al difunto dentro de, digamos, su ataúd, en su sarcófago, y estos empezaron a utilizar desde 1550 antes de Cristo y se siguieron utilizando por varios cientos de años hasta aproximadamente el año 50 después de Cristo. Entonces sí fue un buen tiempo en el que esta práctica pues fue muy recurrida en el antiguo y no tan antiguo Egipto. Estos, como comentaba, eran papiros. Bueno, eran de tres formas. Podíamos encontrar los papiros, que básicamente era el rollo que se colocaba pues dentro del ataúd,
pero también los primeros casos del libro egipcio de los muertos no eran papiros, sino que eran grabados digamos en la parte externa de los sarcófagos, se hacían grabados con textos del libro egipcio de los muertos, como en varios de sus ideogramas, y también estos grabados se hacían muchas veces en las paredes de las criptas, sobre todo de los faraones. Esto fue digamos, un beneficio, por así decirlo, una guía que usualmente tenían los reyes, los sacerdotes, pero con el paso del tiempo se fue ampliando y ya después, digamos que incluso la nobleza de Egipto tenía acceso a este tipo de rituales. Este era un trabajo muy especial que hacían los sacerdotes porque no era nada más como un texto que se copiaba idéntico y a todo mundo se le daba lo mismo. No, este era un trabajo que se hacía a la medida por cada difunto, de acuerdo a la naturaleza de cada difunto, de acuerdo a sus áreas de oportunidad, digamos, a sus características, yo diría incluso como astrales, a sus características zodiacales incluso, se determinaba qué secciones del libro egipcio de los muertos eran las adecuadas para esta persona. Entonces, digamos que dos difuntos no tenían exactamente el mismo libro egipcio de los muertos. Este era un trabajo personalizado y como era un trabajo personalizado y que consumía mucha experiencia, mucho tiempo, pues por eso digamos que usualmente no estaba como que abierto a todo el mundo. Usualmente eran los nobles, aquellos que tenían la posibilidad de, digamos, de dedicar meses tal vez enteros de trabajo de un sacerdote. Y bueno, ahora del libro egipcio de los muertos, que son estos papiros, que son estos grabados, pues ¿cuál era su función? Bueno, tenía básicamente varias funciones. La primera era en apoyo al sacerdote. Cuando una persona fallecía y estaba, digamos, en lo que sería como aquí nuestro entendimiento de su funeral, el sacerdote se colocaba cerca del cuerpo del difunto y comenzaba a recitar una serie de palabras, una serie de conjuros, hacía ciertos rituales apoyándose en estos escritos y todo esto iba a ser una especie de ayudas para la persona que desencarnaba para que pudiera pasar, digamos, con éxito su viaje por el Duat, por el inframundo. Justo el Duat es como se le conocía en el antiguo Egipto a lo que para nosotros es el inframundo o el Hades de los griegos. En este viaje por el inframundo, pues el fallecido o el iniciado pasan por una serie de retos, por una serie de pruebas, y el libro egipcio de los muertos es como una especie de guía que, digamos, les decía cuáles eran las pruebas que se iban a encontrar, qué tipo de espíritus o incluso demonios se iban a topar y cómo debían de enfrentarlos, cómo debían de encararlos. Todo eso venía en esta guía que era el libro egipcio de los muertos. Venían conjuros que ya sea el sacerdote o el difunto del otro lado, recurrían a estos conjuros para pasar por muchas de estas difíciles pruebas. También en el libro egipcio de los muertos se nos habla de diferentes objetos, diferentes, llamémosle tesoros, que el difunto va encontrando en su recorrido y estos tesoros también le vayan a ayudar a poder atravesar varias de las puertas. Algunos tesoros, como por ejemplo la corona de la serpiente de la que después vamos a hablar, son aquellos de los que el difunto se encontraba en este peregrinaje y que venían, digamos, clarificados, documentados en estos textos. Ahora, ¿qué nos dice la egiptología con respecto al libro egipcio de los muertos? Bueno, básicamente la mayoría de la información que tenemos sobre estos textos, pues básicamente la mayoría viene del siglo XIX. Antes de ello, pues esto no era muy conocido, eran secretos enterrados en la arena. Básicamente, uno de los primeros grandes avances en la egiptología que nos ha ayudado hasta cierto punto a descifrar estos textos fue básicamente pues, un egiptólogo que fue Champollion. Champollion fue la persona que, junto con un grupo de investigadores, se encontraron lo que se conoce como la piedra Rosetta. Esta piedra Rosetta era un elemento clave porque antes pues era muy difícil entender cada jeroglífico pues a qué se refería, ¿no? Al final es un dibujo, pero ese dibujo te da una idea, pero no puedes decir a ciencia cierta ese dibujo a qué se refiere. Y más si un dibujo o un pictograma puede representar varias cosas. En este caso, la piedra Rosetta, que descifró Champollion, fue muy importante porque esta era una especie de traducción donde por un lado te mostraba el jeroglífico, por otro lado te mostraba su texto en demótico, que fue como digamos
la primera lengua escrita de los egipcios después de los jeroglíficos. Y por último, como tercera parte, te mostraba la equivalencia de ese signo demótico y de ese jeroglífico, pero ahora a significado de texto griego. Entonces, esta traducción de muchos de los símbolos pues ya nos daba un punto de partida. Fue a partir de este trabajo que hizo Champollion con la piedra Rosetta que muchos de los grabados en pirámides, en ataúdes, pudieron empezar a entenderse, digamos, ya conceptualmente al ver sus equivalentes griegos y en el demótico egipcio. A partir de eso, pues empezó a haber un boom en el estudio del antiguo Egipto, y probablemente uno de los grandes trabajos que se hicieron en la traducción de estos textos fue el de Richard Lepsius. Richard Lepsius, él encontró uno de los papiros más importantes. Como comentaba, no hay un solo libro egipcio de los muertos, ¿no? Había un papiro por cada, digamos, por cada rey, por cada sacerdote, unos más completos que otros, y hubo la fortuna de que él se encontró el papiro de Turín, que era uno de los más completos, digamos que era el que abarcaba la mayoría de los escenarios posibles. Él, a partir del trabajo previo de Champollion y de su propia experiencia, él hizo una primera, digamos, traducción del papiro de Turín, y él fue el que le da el nombre a estos textos del libro egipcio de los muertos. Esto cuando él se da cuenta de que esto pues, se lo encontraba en los ataúdes, hablaba de temas de pruebas al pasar al inframundo. Entonces él decía, es que esto es de los muertos, pero ya después nos damos cuenta que va más allá, ¿no? Hemos dicho, no es solo de los muertos, sino que es de los iniciados. Y realmente el nombre de estos textos no era el libro egipcio de los muertos. De hecho, el nombre correcto debió ser La salida del alma hacia la luz del día. Vamos a ir viendo que dentro del antiguo Egipto se creía que cuando una persona pasaba por un viaje iniciático o desencarnaba, pasaba por un periodo de descenso de 12 horas, eran 12 horas, digamos, de oscuridad, para después poder llegar al amanecer, a la puesta del sol. Ese transcurso digamos, imaginémonos que es desde las 7 de la noche a las 7 de la mañana que sale el sol. Todo eso es el transcurso que es la salida del alma hacia la luz del día. Por eso este sería como que el nombre correcto. Posteriormente, una de las traducciones más completas de estos textos fue uno realizado por Wallis Budge en Luxor. Él se encontró otro papiro también muy completo que fue el papiro de Ani. Y a partir de este papiro, pues también él hizo una traducción de los jeroglíficos, y es probablemente el texto de Budge es el que hoy es más conocido, es el que más se recurre dentro de los académicos y los egiptólogos, es el que tiene más información, y de hecho es el que yo recomendaría para quien le interese profundizar en este texto. Y bueno, ya después, mucho después, bueno, no mucho después, unos años después vino otra traducción de Sir Peter Lepage Renouf, que él también ya le da una traducción, digamos, un poco más poética, más bonita a estos textos, ya un poco más como, pues, porque antes las traducciones eran como muy literales, y él es el que ya le da este sentido, digamos, como hasta medio artístico a su traducción de los textos. Ahora, ¿qué es lo que aprendemos de los ritos egipcios? Bueno, básicamente cuando una persona, sobre todo un sacerdote, un rey, un noble desencarnaba, pues había todo un proceso complejo que se seguía para preparar el cuerpo de este difunto. Por ejemplo, uno de los primeros elementos que es bien conocido era la momificación, ¿no? El embalsamiento del cuerpo, donde usualmente al cuerpo, que ya, bueno, después de un trabajo que se hacía, donde se sacaban todos los órganos, se purificaba, incluso se utilizaba sal para secar algunas partes para evitar la descomposición. Después de eso, el cuerpo se envolvía en telas de lino blanco, usualmente, como se ve aquí en la imagen. Después se dice que del lado, en el costado, digamos, de la persona, se hacía una apertura. Por ahí se sacaban, digamos, pues todo lo que son como los órganos, las vísceras, porque esto era también importante. Y esas vísceras, de igual modo, se llenaban con diferentes sales para, digamos, secarlas, y se colocaban en una jarra especial. Se creía que el difunto, cuando llegaba del otro lado, él necesitaba su cuerpo completo, incluso sus órganos internos debían de estar en buen estado, y por eso también se tenía este cuidado con las vísceras que se ponían en esta jarrita que comentamos. Después de esto, muchas veces cuando no estaba el corazón presente por alguna razón, sobre el difunto se ponía, sobre su pecho se colocaba un escarabeo, como se ve aquí en esta imagen.
¿Qué es un escarabeo? Básicamente como un dije de un escarabajo. Usualmente este escarabeo estaba horneado con cobre alrededor, le daba un aspecto justamente de cobre, y también se hacía una especie de operación en la boca del difunto, donde con un instrumento de hierro, con unas pinzas de hierro, se le retiraban las vendas de la boca para que después de la muerte él pudiera hablar. También junto al difunto se colocaban una serie de figurillas mágicas, eran pequeños como monitos, idolitos muy pequeños que se colocaban cerca del difunto, de los que ya después explicaremos para qué se usaban, ¿no? Entonces todo este complejo ritual se seguía para, pues, este caso de figuras importantes. Y bueno, con esto dicho, pues básicamente el difunto, tras este ritual, inicia su viaje donde va a tener que descender al inframundo, pasar una serie de pruebas y a partir de ahí volverse a elevar. Este viaje, como lo vemos aquí representado en el diagrama, pues básicamente tiene una serie de regiones que el difunto tiene que pasar. La primera es el Duat, que el Duat pues es la parte más oscura, es el Hades básicamente. Y después va a llegar a lo que es, por ejemplo, el lago de fuego, que el lago de fuego es la quinta zona del inframundo. Esta es la zona más difícil, es la zona de las mayores pruebas. Es la zona donde literalmente el difunto va a tener que entrar a las llamas, va a tener que entrar al fuego, va a tener que deshacer todo su cuerpo para de ahí renacer purificado como un fénix. Una vez que fue purificado en el lago del fuego, ya va a poder entrar a la mente, a la sala del juicio, donde se va a básicamente revisar sus actos pasados, se va a pesar su corazón y si todo fue favorable, si él tuvo una vida, pues una vida limpia, una vida de virtud y logró destruir, logró incendiar, logró quemar todas sus oscuridades, pues ya va a poder pasar al lugar de descanso que es los campos de Yaru. Cada una de estas secciones las vamos a ir describiendo en lo siguiente de la presentación. Y bueno, ¿cómo empieza el viaje del difunto? Pues básicamente el primer estado del difunto, se dice en estos textos, es lamentable porque el difunto pierde sus memorias, ya no recuerda quién es, ya no recuerda de dónde viene, pues no sabe ni qué está haciendo ahí básicamente, tampoco puede hablar. Y esto es algo curioso porque probablemente habrán escuchado muchas historias o por ejemplo los espiritistas que muchos decían, es que los muertos no hablan. Era muy común encontrarse escenas, incluso en textos, por ejemplo, creo que incluso en la Odisea, los fantasmas que se encontraban no podían hablar y es porque se dice que justamente uno cuando llega al otro lado pierde esa capacidad del habla y necesita recuperarla mediante ciertos rituales, mediante ciertos conjuros. Tampoco puede ver. También necesita recuperar su corazón. Básicamente está en un estado, digamos, como vegetativo la persona. Está en su doble etéreo, en un sarcófago sin poder entender qué pasa, sin recordar quién es. Y ahí el que viene a ayudar básicamente es el sacerdote. El sacerdote que está cerca del difunto, cerca del ataúd, es el que va a ser el primero y el que es tal vez el más importante de todos los conjuros. Él va en ese momento a invocar la presencia del dios Tot. El dios Tot era muy importante en el antiguo Egipto, porque él era el dios de la palabra, él era el dios de la sabiduría, él era el dios que mostraba el camino, el dios guía. En el momento en el que el sacerdote hace un conjuro para invocar la presencia del dios Tot, se decía que el propio Dios hablaba por la boca del difunto que no podía hablar y el dios Tot le ayuda a recuperar todas sus memorias, le ayuda a hablar, le va a ayudar también posteriormente a recuperar la vista y también le va a regresar el corazón. El corazón es muy importante para la persona que fallece, porque se dice que en el corazón es, digamos, como la memoria astral donde viene todo lo que la persona pasó durante su estancia, digamos, en la tierra, todo lo que vivió, sus experiencias buenas, malas, sus aciertos, sus errores, todo queda registrado en el corazón como si fuera una especie de libro, como si fuera una computadora. Y este corazón debe de cuidarlo como oro la persona fallecida, porque ese corazón es el que va a tener que llevarlo hasta el lugar del juicio para poderlo pesar. Entonces, bueno,
Todd le ayuda a recuperar sus sentidos, le ayuda a recuperar la movilidad también, y es a partir de ahí que el difunto, digamos, se levanta de su ataúd, se levanta de su tumba y dice, ¿dónde estoy? ¿No? ¿Qué es esto? Obviamente para él es una impresión grandísima. Otro aspecto bien importante y el primer reto que va a tener la persona desencarnada es que se dice que el desencarnado sigue teniendo una atracción muy fuerte hacia su cuerpo físico, le cuesta trabajo alejarse de él, y ahí tiene dos opciones, ¿no? Puede permanecer semanas, meses cerca de su cuerpo sin avanzar, estancado, o con el apoyo del dios Todd y llenándose, digamos, de fuerza, de valor, va a tener que renunciar a estar cerca de su cuerpo físico para ir más allá. Una vez que pasa esta prueba y logra alejarse de su ataúd, una vez que logra alejarse de su cuerpo físico, ya se va a internar en un callejón oscuro que lo va a llevar a las primeras zonas de lo que es el Duat. Y bueno, ¿cómo es el viaje en el Duat? Comentábamos, el Duat está conformado por 12 regiones que corresponden justamente con 12 horas. Estas 12 horas es un periodo que va desde que oscurece hasta la salida del sol. Entonces probablemente sea como desde las 7 de la noche, podríamos decir, hasta las 7 de la mañana. Cada una de esas horas, el difunto va a pasar por una región diferente del Duat, donde va a pasar por una serie de pruebas. ¿Cuál es su objetivo? El difunto tiene que llegar al lugar del juicio. Para poder llegar al paraíso, por así decirlo, tiene que primero ser juzgado, pero no va a poder ser juzgado si no pasa por estas 12 regiones. Para ello, él va a tener justamente estos papiros que están junto a su ataúd como guía, que le van a explicar qué hay en cada región, con qué guardianes se va a topar y básicamente qué debe hacer cuando se encuentre con cada uno de estos guardianes. Él también se va a encontrar al salir de su ataúd con una serie de figuritas, que son las que tenemos, por ejemplo, aquí en pantalla, que son los Usheptis. Los Usheptis son unos monolitos con figura humana, que estos eran bien relevantes, ya lo vamos a ir viendo, porque se dice que cuando la persona avanza por este corredor, se va a encontrar con un mundo donde también, así como aquí en la Tierra, tenemos que trabajar, tenemos que desde temprano hacer diferentes actividades. El difunto se va a encontrar con que él va a ser obligado, él tiene que, por ejemplo, sembrar, va a tener que estar conduciendo cubetas con agua, lo van a poner a mover arena de un lugar a otro, y muchos de los difuntos cuando llegan, pues así como aquí en nuestra vida muchas cosas no las podemos hacer porque nos absorbe el trabajo, pues en el Duat también ya tenemos trabajo de sobra para hacer. Y quien no tiene un Ushepti va a estar condenado a probablemente por mucho tiempo estar desempeñando estos duros trabajos y corre el riesgo de que incluso se olvide de que tiene que llegar al lugar del juicio, tiene un destino. Si él olvida este destino por ponerse a trabajar, pues ya está en una situación complicada. Ahora, ¿para qué le servía estos Usheptis? Este Ushepti para el sacerdote, para el rey, era como su chivo expiatorio. Estos Usheptis, que eran figurillas, en el Duat cobraban vida, eran como pequeños homúnculos, como pequeños humanitos que iban a ayudarle a que en lugar de que él tuviera que hacer todos estos trabajos duros, él iba a agarrar estos Usheptis y ellos iban a hacer el trabajo por él. Por eso era importante mucho, había casos de tumbas que tenían no uno, sino varios Usheptis, ¿no? Para todos los tipos de diferentes trabajos que la persona iba a tener que hacer. De este modo, el Ushepti, digamos que se vuelve como el chivo expiatorio, ¿no? Es el que carga con el trabajo pesado y así permiten que el desencarnado se enfoque en tratar de salir de ahí. Y bueno, tras dejar ahí a los monitos trabajando, pues una de las primeras pruebas que le va a tocar al difunto es pasar por los 8 demonios cocodrilo. Se dice que en el Duat hay 8 demonios con aspecto de cocodrilo que corresponden con las 4 direcciones cardinales. En este caso hay 2 al norte, hay 2 al sur, 2 al este y 2 al oeste. Usualmente estos pares no es un accidente, sino que son sisigias. Siempre hay una parte masculina y otra parte femenina. Siempre es un cocodrilo macho y un cocodrilo hembra. Estos 8 cocodrilos que protegen las 4 direcciones son guardianes que ponen trampas y que van a evitar que la persona pueda pasar estas primeras zonas del Duat.
Se dice que estos cocodrilos se alimentan de todas las impurezas con las que llega el difunto. Por ejemplo, dice que los del norte, por ejemplo, se alimentan de las constelaciones del zodiaco. ¿Qué quiere decir esto? Todos tenemos, o se dice, digamos, dentro del esoterismo, que todos tenemos una influencia del zodiaco, ¿no? Que hay ciertos astros que rigen sobre nosotros y que también estos nos conducen a veces a ciertas tentaciones, a ciertos errores. Si una persona no logra ir más allá de las influencias zodiacales que tiene, si uno sigue siendo, digamos, como marioneta de los astros, pues al mismo tiempo él va a ser alimento de los cocodrilos. Por eso se dice que estos cocodrilos se alimentan del zodiaco. La persona tiene que romper todos estos lazos de su influencia astral para poder avanzar. Si hay hilos que todavía no se haya logrado desatar, pues seguramente será susceptible a no poder avanzar. También se dice que estos cocodrilos se alimentaban de la basura. ¿Qué es la basura? Pues todo lo que en vida la persona puede consumir, que al final no le reditúa. Puede ser incluso los vicios que haya tenido la persona, la glotonería, todo aquello que al final se vuelve un peso muerto y que no sirve. Eso es basura que, digamos, encantaba a estos demonios cocodrilo y digamos que vuelven a la persona apetecible. También ellos se alimentan de la violencia. Si hay personas que no han logrado, digamos, dominar sus emociones y son susceptibles, por ejemplo, a este tema de la agresividad, de la violencia, pues también se vuelven, pues, manjares apetitosos para estos demonios. Otro aspecto que el difunto o el iniciado tenían que cuidar mucho era su laringe. Su laringe era vital, era muy importante en el inframundo, porque gracias a la laringe ellos iban a tener el doat, pues justamente el poder de la palabra. Y el poder de la palabra es muy importante aquí porque es la base para todos los conjuros. De nada sirve que una persona tenga los 10,000 conjuros del libro egipcio de los muertos si no tiene el vehículo para poderlos, pues básicamente evocar. Por eso la persona tenía que cuidar mucho su garganta, su laringe, y también esa laringe era muy deseada por los cocodrilos. Incluso se dice que estos cocodrilos se alimentaban de las palabras de poder del difunto. Entonces uno tenía que tener mucho cuidado con esta parte, porque si te dejaban sin voz, si te dejaban sin laringe, pues ya no iba a haber mucho hacia dónde avanzar. Otra cosa que el difunto iba a tener que cuidar de estos demonios era su corazón. Ya habíamos dicho que el corazón es donde se guarda, digamos, el registro de, digamos, todo lo bueno y todo lo no tan bueno que has hecho. Se dice que estos demonios podía pasar desde que se comieran el corazón y entonces pues ya no llegabas con nada al lugar de la balanza, ya no tenías cómo ser juzgado, o que podían agarrar tu corazón y ensuciarlo. Similar, yo me lo imagino un poco lo que pasa, no sé, en nuestro querido país, ¿no? Cuando te meten algo en tu carro, un policía para inculparte de una situación, lo mismo aquí pasaba. Estos cocodrilos podían tomar el corazón del difunto y llenarlo de oscuridades para que cuando llegara al lugar del juicio, pues la balanza no le iba a favorecer. Entonces también tenía que cuidar justamente su corazón. De hecho, el difunto, se dice, llega al inframundo con 2 corazones. Uno es su corazón terrenal. El corazón terrenal es, digamos, toda su vida pasada, pero también llega con un corazón etéreo, un corazón celeste, que ese básicamente es de donde él viene, es de su origen como deidad. Y mientras que el primer corazón, que es el terrenal, es su vida pasada, el otro corazón, el celeste, es su futuro, es el estado de gloria al que él podría llegar. Este corazón, el celeste, ese nunca lo van a poder tocar, ese no corre ningún tipo de riesgo, pero el terrenal sí que corre riesgo en el Duat y debe de ser protegido. Ahora, en su paso por el Duat y en su confrontación con estos demonios, pues el aspirante tiene que, por ejemplo, invocar a diferentes entidades. Tiene que invocar entidades como el dios Septu, el dios Tum, la diosa Serket, que es la diosa de cabeza de escorpión, para que estas entidades, estos dioses, lo ayuden a vencer, a destruir a estos demonios cocodrilo. De hecho, hay un espíritu muy importante que es la serpiente Nau. ¿Qué es la serpiente Nau? Esta era una especie de serpiente de fuego que el iniciado tenía que invocarla
ella se iba a ubicar básicamente dentro de su corazón, y cuando llegara uno de estos demonios, automáticamente la serpiente de fuego iba a salir de su corazón y atacar. Básicamente los demonios cocodrilo tenían terror a esta serpiente de fuego, a la serpiente Nau. Otro elemento que se encuentra en el Duat, el difunto, y que le va a ayudar para pasar por estos cocodrilos, es la corona de Ra. Esta era una corona básicamente que tenía en la parte de la frente una serpiente, y era una especie como de símbolo que le permitía el acceso sin ser atacado. Y bueno, tras pasar a los demonios cocodrilo, ya la persona pues se va a embarcar justo valga la redundancia, en la barca de Kepri. Kepri es una diosa que justamente tenía cabeza de escarabajo. El escarabajo es un símbolo muy importante en el antiguo Egipto porque representa, digamos, la muerte y la resurrección. Sabemos, por ejemplo, que luego se dice que los escarabajos se enterraban por meses, por semanas, y después, pareciendo muertos, resurgían. De hecho, se dice que los escarabajos hacían grandes bolas de estiércol donde ponían sus huevecillos, esos los enterraban, y después de ahí, a las semanas, aparecían nuevos escarabajos que salían de las arenas, justamente como emulando el dios cuando sale en el horizonte. Y bueno, justamente este simbolismo del escarabajo pues lo vemos en la diosa Kepri, y el difunto va a ir dentro de la barca de esta diosa, avanzando por diferentes secciones del Duat. Otra de las pruebas que se va a encontrar al avanzar por su barca, se va a encontrar con diferentes puertas. Cada puerta tiene un diferente guardián. Estos guardianes podían ser de 3 tipos. Habían los guardianes, digamos, los de tipo bueno, que esos, pues digamos que el paso era sencillo, los de tipo neutral, e incluso había guardianes pues de tipo maléfico, que le iban a entorpecer el paso y que incluso podían destruir al aspirante. Para poder pasar por estos guardianes, para poder pasar por estas puertas, el aspirante a iniciado necesitaba varias cosas. Por ejemplo, él necesitaba conocer el nombre secreto de cada uno de estos guardianes. Recordemos que en el esoterismo se dice que conocer el nombre de algo también te permite controlar ese algo. Entonces, si la persona podía conocer el nombre secreto, digamos, del guardián o del demonio, lo podía obligar a que le diera el paso, que le diera entrada. Era también importante que el aspirante conociera el secreto de cada puerta. Cada puerta significaba algo. Cada puerta significaba alguna etapa probablemente de la vida del difunto, una etapa de su vida que él tenía que superar. Voy a decir, por ejemplo, una etapa puede ser, una puerta era los miedos del difunto, otra puerta era las tentaciones del difunto, otra puerta era tal vez la parte de la agresividad del difunto. Todos estos defectos, digamos, estaban asociados a diferentes puertas. Entonces, cada puerta invita al difunto a encontrarse y a encararse a sí mismo. Y no es hasta que reconoce su error, hasta que reconoce ese defecto que él tenía, que lo puede superar y es capaz de atravesar cada una de esas puertas. Alguna de estas puertas, de hecho, le requerían al difunto que se confesara. Él tenía que con muchos de estos guardianes hacer lo que se le conoce como la confesión negativa. ¿Qué es la confesión negativa? Básicamente él decía, por ejemplo, a ver, yo no he matado a nadie, yo no he sido injusto, yo no he sido mentiroso, yo no me he dejado llevar por tentaciones, yo no he tratado mal a otros. Esa es la confesión negativa. Y si la confesión negativa era sentida, era real, en este caso el guardián le concedía el paso por la puerta. Tras pasar estas puertas y sus guardianes, vamos a llegar a la siguiente etapa, que son las transformaciones del Ka. ¿Qué es el Ka? Así como en teosofía se dice que nosotros tenemos varios cuerpos, bueno, dentro de la cosmogonía egipcia había un cuerpo, que de hecho son 2 cuerpos, que es el Ka. El Ka es lo que para nosotros en teosofía es el doble etéreo y el cuerpo vital. Y los egipcios creían que el difunto iba a tener el poder de, con ciertos conjuros, transformar su Ka para cambiar, por ejemplo, su apariencia, cambiar su figura. Y eso le iba también a ayudar a pasar diferentes pruebas.
Hay varias formas en las que su Ka se iba a tener que convertir. Por ejemplo, él iba a necesitar tomar forma de serpiente para poder tener sabiduría. Él iba a necesitar en algunas partes del Duat la forma de cocodrilo para tener fuerza y fiereza para enfrentar a los guardianes. Él iba a necesitar también la forma de halcón con cabeza humana, que le iba a permitir elevarse por arriba de la oscuridad. Lo mismo la forma del halcón de oro, la forma del loto azul. Iba a requerir también la forma del árbol sicomoro, que el árbol sicomoro estaba asociado a la diosa Hathor, y esto era como la parte de la maternidad, la protección. Iba a también necesitar adquirir la forma del ave Venu, que el ave Venu es el fénix, aquel que renace de sus cenizas. Y por último, él iba a necesitar dominar la forma de la estrella, básicamente convertirse en una deidad, en un astro. Para cada una de estas formas que vemos en la lista y otras, había un conjuro diferente en el libro de los muertos. Entonces, ya sea que el difunto tenía que aprenderse esto, cada uno de estos conjuros, o el sacerdote que estaba junto al difunto era el que tenía que recitarlos para que él pudiera adquirir todas estas formas. Esta etapa es importante porque le enseñaba al aspirante a, digamos, desidentificarse con su ego y mostrarle que él puede ser mucho más allá de un simple ser humano. O sea, él puede ser la serpiente, él puede ser el cocodrilo, él puede ser el fénix, él puede ser la estrella. Para llegar a este punto, pues obviamente necesitas salir como de esa visión de yo soy esta persona, ¿no? Y eso también era un reto importante para la persona. Y bueno, tras pasar esta etapa donde ya adquirió todas las formas y con eso pasó diferentes pruebas, vamos a llegar, el difunto pues sigue en la barca de la diosa Khepri, la diosa con cabeza de escarabajo, y va a llegar a la quinta sección del Duat, que es la más difícil de todas. Esta sección es la que se conoce como el Restau. Esta sección es tan difícil, tan turbia, que se dice que ya en este punto la barca ya deja de avanzar porque ya no hay agua, ya esto es tan espeso que ya básicamente es como arena. Y en ese momento se dice que de hecho la propia barca tiene que convertirse en una especie de trineo, como se ve en esta imagen, porque si no, no tiene forma de avanzar en un lugar tan sólido, en un lugar tan espeso. Esto nos muestra que estamos probablemente ya llegando como a lo más turbio de la oscuridad, ¿no? A la parte más espesa de la noche. Ya estamos en las últimas horas de la noche. El Restau se dice que es la zona de los grandes misterios. Hay varias enseñanzas que aquí el aspirante va a tener que aprender y dominar si es que quiere poder salir adelante de esta parte que ya es como toparse con pared. Y bueno, uno de los grandes misterios que le va a tocar al aspirante es descubrir el misterio del ojo de Horus. Para este punto, el aspirante, él ya debe de conocer la historia del conflicto entre Horus y Set. Horus era el hijo del dios muerto Osiris, que representaba, digamos, la fuerza, la justicia, que representaba el ascenso al sol. Y por otra parte tenemos al dios Set, que el dios Set representa el caos, representa el engaño, representa la oscuridad. Y en el mito se dice que hay un enfrentamiento entre estos dos dioses. Y como parte de ese enfrentamiento, se dice que este dios Set, el dios del engaño, le avienta a Horus una red en su ojo que se lo tapa y no le permite ver. Y es a partir de ahí que pues Set empieza a ganar la batalla sobre Horus. Y no es hasta que aparece el dios Thoth, el dios de la sabiduría, que él al ver lo que está sufriendo Horus, le logra quitar la red del ojo y al recuperar la vista, el dios halcón pues ya logra vencer a este dios pues del caos, a este dios de la mentira. Es importante que la persona, el difunto, conozca este mito porque aquí hay un importante secreto. Se dice que hay una región dentro del Restau donde ya la persona pues ya no encuentra ni para dónde, ¿no? Ya se topó con pared y se supone que él tiene que encontrar la cara de la luna y la cara de la luna le va a dar la respuesta para poder salir de esta zona oscura del Restau. ¿Por qué la cara de la luna? Se dice que la luna es básicamente el símbolo del dios Thoth. Y de acuerdo a la mitología, si el dios Thoth es el que lo quitó la red que no le permitía ver, es en este caso la luna la que le va a revelar cómo escapar del Restau, cómo escapar de esta zona oscura. Se dice que cuando la persona, mediante ciertos secretos que no se revelan en este libro de los muertos, cuando la persona descubre el secreto que está oculto en la luna, la propia luna, que es el dios Thoth, le va a revelar
su objetivo, le va a revelar cómo salir de ahí y le va a revelar que en el cielo, en el firmamento, hay una serie de estrellas que le llaman los 7 gloriosos y esas 7 estrellas le van a permitir encontrar la posición secreta donde está el ataúd de Osiris, que es el objetivo al que debe de llegar. Entonces, ya una vez que la persona mediante el descubrimiento de la luna, la luz de la luna le va a revelar el lugar donde se encuentra el ojo de Horus, y el ojo de Horus es una especie de tesoro que le va a revelar la posición de estas estrellas secretas. Al tener el ojo de Horus, la persona, digamos, va a apuntarlo al cielo y, como comentaba, ¿no? Va a descubrir 7 guardianes, o le llamaban 7 vacas, que se dice en la mitología que hay 7 vacas que son las que están guiando, o mejor dicho, las que son guiadas por el gran toro. Se dice que el gran toro es justamente Osiris y las 7 vacas son 7 guardianes, 7, por así decirlo, ángeles, que son los que custodiaban el ataúd del sepulcro de Osiris. Entonces, cuando la persona mediante el ojo de Thoth puede, digamos, apuntarlo al espacio y descubrir las 7 estrellas, ya lo que va a poder hacer es dirigirse con su barca en los reinos celestes para ir hacia estas estrellas, hacia estas 7 vacas que le van a mostrar dónde está oculto el cuerpo de Osiris. Estas 7 vacas se cree que están asociadas justamente a la constelación de la Osa Mayor, que justamente son 7 estrellas. Son 7 estrellas que están alineadas de cierta forma con respecto a la Tierra, que pareciera que nunca se mueven, ya sea de día o de noche. Para nosotros desde la Tierra esas estrellas están siempre en el mismo lugar. Entonces el difunto tiene que ir en su barca hacia esas estrellas y se va a dar cuenta que esas 7 estrellas están apuntando hacia otra estrella más allá, y esa otra estrella a la que apuntan es una estrella de la Osa Menor, que corresponde a la estrella de Polaris. ¿Por qué es importante la estrella de Polaris? De hecho, en el esoterismo se sabe que en estos tiempos, de hecho, Polaris es la estrella que nos muestra dónde está el norte. La estrella de Polaris era la que usaban los navegantes para no perderse, y justamente estas 7 vacas de la Osa Menor, digamos que nos apuntan hacia dónde está la estrella de Polaris, y se cree que es en esta estrella donde se encuentra oculto en algún lugar el mausoleo donde se encuentra el cuerpo de Osiris escondido. Se dice que estas 7 estrellas, estos 7 guardianes, fueron creados por el dios Anubis para justamente custodiar el cuerpo del dios Osiris. Ahora, la persona, pues ya siguiendo mediante el ojo de Horus, se eleva hacia estas 7 estrellas, pasa a las 7 estrellas, llega a la 8ª estrella, a la estrella probablemente de Polaris, que es donde se encuentra el ataúd. Y en esta estrella, pues se va a encontrar un lugar de llamas, un lugar de fuego. Esta es la prueba, probablemente la más difícil de todas las que va a pasar el difunto, que es justo el lago de fuego. En la estrella de Polaris se va a encontrar un lugar pues cubierto en llamas, donde están estos 7 espíritus que comentábamos, y se dice que hay un dios que se le conoce como un demonio, que es el León Reju. El León Reju era una especie pues como de lobo león, como se ve aquí en la imagen, formado de llamas ardientes, que se dice que sus cejas, la forma de sus cejas era similar a la de una balanza. Esto también tiene una parte simbólica, porque era un demonio que te juzgaba, y si tú llegabas a la estrella de Polaris sin la pureza suficiente, si llegabas con cualquier pizca, digamos, de pecado, con cualquier pizca de defecto, este Dios pues no iba a tener piedad de ti y básicamente te iba a devorar. La única forma de poder pasar es 2 cosas. La primera, la persona tiene que, su cuerpo con todas sus impurezas, lo tiene que sumergir en las llamas de este lugar para poder resurgir con un nuevo cuerpo purificado, que en este caso resurge como una especie de fénix, que es el ave Venu. Una vez que resurge como un fénix, el difunto, mediante conjuros, tiene que invocar al dios Tum. El dios Tum es un dios muy importante dentro del antiguo Egipto, porque este dios representa como lo que está más allá del bien y el mal, es lo que está más allá del tiempo, está más allá del inicio y el fin. Se dice que el dios Tum es el alfa y el omega.
Una persona tiene que mentalmente estar más allá del tiempo, más allá de sus virtudes, más allá de los defectos, para llegar a ese punto, lo llamamos en teosofía muchas veces ese punto laya, ¿no? En el que ya no hay ni un antes ni un después, no hay secuencia, y hasta que llegue ese estado de conciencia donde está más allá del tiempo, que es esta invocación al dios Tum, se dice que solo así es capaz de atravesar este demonio. Si no estás lo suficientemente purificado y si no estás más allá del tiempo, este demonio pues te va a devorar en el mejor de los casos, y en otro caso pues te puede hacer, digamos, seguir en este ciclo de reencarnaciones. Una vez que la persona está más allá del tiempo y del espacio y que ha superado, digamos, todas sus virtudes, se dice que hay un arma secreta dentro de este lugar, que es el Hotep Secus, que es un arma que le va a permitir justamente atravesar esta difícil región. Una vez que ya purificado se presenta ante el demonio, el difunto tiene que mostrarle de, oye, es que no me comas porque mira, es que este corazón ni siquiera es el mío, no es mi corazón. El corazón que aquí llevo es tan puro, es tan santo, que este es el corazón del dios Osiris, y mi misión es regresarle al dios su corazón. Por eso es que el corazón del difunto tiene que ser una réplica de la mayor pureza posible. Solo si el demonio ve en el corazón del difunto una réplica del corazón de Osiris, se le va a permitir el paso. Y con esto dicho, pues ya, digamos, logra pasar esta difícil prueba. Y es a partir de ahí que va a llegar a la parte más escondida, al lugar secreto de la estrella de Polaris, que son los jardines de la Menti. Estos jardines, para podernoslos imaginar, es algo muy bello, similar a lo que los griegos consideraban, por ejemplo, los campos elíseos, que los campos elíseos era la parte más alta y más sublime dentro del Hades. Y en estos campos elíseos, en este Amenti, es donde está escondido el cuerpo justamente de Osiris. El desencarnado, el aspirante, no puede llegar si no está si su cuerpo no se convirtió ya en el cuerpo de un fénix. ¿Qué es un fénix? Ya lo hemos dicho, no es la persona que ya murió, ya quedó hecha de cenizas para renacer como con un nuevo cuerpo totalmente purificado. En su estado de ave fénix, él va a llegar a los jardines de la Menti. Se va a encontrar otra prueba, que son los demonios serpiente, que también mediante ciertos conjuros los va a poder afrontar, y gracias a eso va a poder entrar al mausoleo donde está, digamos, oculto el cuerpo del dios caído. Una vez que llega al ataúd, va a haber una gran sorpresa, porque se va a encontrar con un ataúd vacío. Va a decir, pues, ¿qué pasó? Aquí no hay nada, aquí no hay nadie, o llegué tarde, ¿no? Y este ataúd, que es donde se supone que debería estar el cuerpo de Osiris, parece vacío porque se dice que está oculto por una serie de oscuridades. Y aquí, mediante el libro de los muertos, la persona sabe que debe recitar también un cierto conjuro para remover todas esas oscuridades del ataúd, y así se va a revelar el cuerpo del dios Osiris. En el momento en el que el cuerpo se revela, primero se va a sorprender la persona, porque va a ver a los costados, a los dos lados del ataúd, va a encontrarse a las dos madres y esposas de Osiris. Del lado izquierdo se va a encontrar digamos, a su madre y esposa, que es la diosa Isis, y del lado derecho se va a encontrar a la otra diosa, que es la diosa Neftis. La diosa Neftis era la hermana gemela de Isis, y mientras que Isis era su madre celestial, se dice que Neftis era su madre cuando Osiris tuvo que descender aquí en la tierra. Entonces eran sus dos madres, y se va a encontrar el difunto a las dos madres pues totalmente destruidas, llorando por la pérdida del ser querido. Y en el momento en el que la persona se acerca para ver qué hay dentro del ataúd, es donde se dice que se va a llevar la mayor sorpresa, porque se va a dar cuenta que dentro del ataúd está un reflejo de ella misma. Va a ver exactamente su cara, se va a ver muerta en el ataúd, se va a ver sin vida. Esa es una prueba de gran impacto, donde la persona llega a la gran conclusión, ¿no? De, ok, lo entiendo, después de todas estas travesías, después de todas estas pruebas, por fin entiendo que he desencarnado, he muerto, ya no estoy en la tierra. Y es en ese momento en el que esta persona se ve reflejada en el dios Osiris, que en ese momento el dios se levanta. La persona va a tener un estado va a dejar su anterior estado, o su estado mortal, para de repente resurgir
como la versión viva del dios Osiris. Se dice que cuando el dios Osiris se levanta, ya no deja de ser el dios Osiris para ahora convertirse en el dios Ra. El dios Ra es el dios que ya representa, digamos, la parte más sublime de nosotros. Es aquello que no muere, es aquello que está asociado a lo celeste, al sol. Y se dice que una vez que se llega a este punto, la persona va, mediante un conjuro, va a comunicarse con hay otros 8 guardianes, que son 8 cinocéfalos, que ellos son los que abren las puertas. Estas puertas son las que custodian dentro de la mente y la salida del sol. Cuando mediante un conjuro estos cinocéfalos abren las puertas para la salida del sol, pues se dice que el sol, el dios Ra, empieza a emerger, y es así cuando ya la persona por fin puede, digamos, escapar del Duat. La persona ya puede entrar en la nueva barca, deja la barca de la diosa Kepri para ahora entrar a la barca del dios Ra y elevarse como el mismo sol en el horizonte. Y bueno, una vez que la persona ya convertida en el dios Ra con su nuevo cuerpo, este cuerpo que no muere, se va elevando por los cielos como el sol, se va a encontrar ya con la última de las pruebas. La última de las pruebas es, él ya se va a encontrar, digamos, en los reinos, en el mar celeste le llaman. Imagínense un inmenso mar formado de estrellas. Él va a ir aquí subido en su barca, en la barca del dios Ra, y de repente se va a encontrar en las aguas de este mar celeste, se va a encontrar una serpiente enorme, una serpiente cuya longitud es de varios kilómetros. Y se va a dar cuenta que esta serpiente empieza a atacar la barca queriendo hundirla. Aquí pueden pasar dos cosas. Si la persona es vencida por la serpiente, puede caer de la barca, y si cae de la barca a las aguas, básicamente como que va a beber de las aguas del olvido y probablemente va a volver a entrar en este círculo interminable de reencarnaciones. De hecho, se dice que esta serpiente también era un círculo sin final, que podemos nosotros interpretarlo como el Ouroboros, ¿no? Esta parte de los ciclos eternos que no nos permiten avanzar hacia otro estado. Cuando se encuentra ante esta difícil prueba y con la serpiente atacando la barca, tratando de tumbarlo, el último recurso del difunto es volver a invocar a todos los dioses que conoció en el Duat, tomar todas las formas que aprendió, para así invocar, por ejemplo, al dios Horus, invoca al propio Ra, invoca al dios Tum, invoca a la diosa Sekhmet, y va invocando cada uno de los dioses que se fue encontrando durante el Duat. Y podríamos decir que no es sino la unión de todos los dioses trabajando juntos. Incluso el dios Set, el dios de la mentira, lo tienen que invocar y se les une, y cuando están todos juntos los dioses, solo juntos pueden vencer a esta serpiente. Se dice que cuando se juntan los dioses, ellos parten a esta serpiente en pedazos, pero no la matan, simplemente la dejan como que atada para que no pueda hacer más daño durante un tiempo. La oscuridad nunca es destruida, simplemente es como que controlada, es apaciguada. Hasta que la serpiente Apophis es vencida mediante el apoyo de todos los dioses, ya la persona ve llegar por fin a la última etapa, que es los campos de Yaru. Los campos de Yaru, pues básicamente podríamos decir que es como para nosotros el paraíso, ¿no? Este es un lugar eterno donde la persona pues va a poder ser todo aquello que desee, va a poder gozar abiertamente de todas las formas que ya antes había experimentado en el Duat, va a tener amistad con los dioses, va a comer y beber lo mismo que comen los dioses, y lo más importante, él va a tener la posibilidad de, desde este cielo en el que ahora va a vivir, desde ahí él puede cuidar a todos sus seres queridos que dejó en la tierra. Desde ahí se vuelve una especie de guía, una especie de estrella para todos ellos. Por eso esta llegada era tan importante, porque el llegar a los campos de Yaru no solo era, digamos, la paz para ti, sino que también le iba a dar esperanza, le iba a dar fuerza a todos tus seres queridos que dejaste en la tierra. Y bueno, en este estado de total plenitud, pues la persona pues tiene interacción con diferentes dioses, domina el arte de la palabra, y al dominar el arte de la palabra puede adquirir todas las formas que quiera, todo lo que desee, todo lo que piense, básicamente se crea. Y bueno, es básicamente el estado final para que desearía de cualquier difunto dentro del antiguo Egipto.
Y bueno, pues básicamente este fue como el camino. Es importante entender que esto que parece un cuento de niños, que parece simplemente una historia de fantasía, recordemos que esto era para los iniciados. Y en los iniciados, ellos sabían que cada una de estas historias tenía símbolos y había dobles y hasta triples significados ocultos que la persona tenía que descubrir para poder justamente llegar a estados más elevados de conciencia. Entonces es importante que vayamos más allá de esta parte, ¿no? Y recordemos que los mitos al final, pues simplemente es la forma de velar grandes verdades espirituales que no se pueden decir así. Cuando las palabras nos quedan cortas para expresar cosas tan elevadas, cosas tan altas, pues tenemos que recurrir a los mitos. Entonces, no lo dejemos nada más como una historia de niños, tratemos de ir más allá, tratemos de investigar qué es cada símbolo, qué es cada guardián, qué es cada región, y seguramente habrá elementos de esto que nos van a ayudar en nuestra propia aventura iniciática y en nuestro propio estudio. Y bueno, pues con esto dicho, esta ha sido básicamente la plática. Ahora sí, si gustan, podemos pasar a la parte de comentarios, preguntas. Estamos aquí pues a la orden. Espero les haya gustado. Yo creo que nos encantó. Es más, se me hizo muy cortita. Sí, sí, es definitivamente más larga, pero tenía que nos extendiéramos mucho y que los terminara de arrullar. Pero cada uno de estos episodios tiene mucho más contenidos. Ya no explicamos el detalle de cada dios, pero bueno, podríamos buscar otra oportunidad. Que sí, muy corta. Estuvo muy cortica, no hay una segunda o tercera de casualidad por ahí. Podemos crear la trilogía. ¡Oh, qué bueno! Fantástico. No, estuvo excelente. Sí. Excelente. Muchas gracias, Manuel. No, hombre, al contrario. Sí, básicamente, ¿qué nos enseña esto? ¿No? Nos enseña este viaje que todos tenemos que hacer hasta nuestras oscuridades. Hay que bajar al Duat, hay que bajar al inframundo, donde tendremos que morir así como murió el dios Osiris, para después pues resurgir como un fénix. Básicamente esa es la enseñanza iniciática, ¿no? Yo creo que en cualquier cultura donde hay iniciación, pues ese es el mismo caminito. Y bueno, veo que hay algunas preguntas. En este video lo van a subir de vuelta. Muchas gracias, Manuel. Pero pues empezamos con las que levantaron la mano. Con los que levantaron la mano. Perfecto. Contesto rapidísimo. Sí, la idea, de hecho, esto me parece que se está grabando, ¿no? Entonces yo creo que se va a subir en nuestras plataformas. Ahorita me parece que ya está en Facebook y probablemente en próximo también esté en YouTube, en el YouTube de la Sociedad Teosófica. Gracias. Correctamente, Manuel. Inmediatamente puedes entrar. No veo el nombre de la persona que está haciendo, que tiene la inquietud, aparece solo Sanso, pero puedes entrar desde ya a las redes sociales, Sociedad Teosófica de México, en Facebook y en YouTube, y inmediatamente lo puedes ver cuantas veces guste. Ya está. A seguirnos, a suscribirte y pues a disfrutarla nuevamente. Muchas gracias. Pues no sé si podemos empezar con Patricia o si tenemos por ahí Sí, sí, Leonor, gracias. En las redes sociales hay saludos. Dayove Montilla dice, a ver, un segundito. Te felicita, dice que ha visto algunas conferencias tuyas y que eres un excelente expositor. Además dice, referente a los 12 lugares, dice, esos 12 lugares de prueba le recuerdan las 12 casas para los 12 signos del zodíaco del anime, no sé, algo que nombra, dice. Sí, además, ya debe de ser. Vale, sí, justo. Y sí, totalmente. Dice, además, muy bonita la presentación. Bueno. Muchas gracias. Bueno, eso. Artemis también por acá dice que qué maravillosa información, muchísimas gracias. Y te pregunta, ¿dónde podría encontrar el libro? Vale, pues hay una traducción que yo recomendaría, hay una traducción de hecho ya hasta el español y poética, que yo la he encontrado en PDF, pero seguramente en Amazon también la encuentran, pero digamos la obligada es justamente la traducción de Butch, de William Butch, que el que mencionamos en un principio, que él sí se pone a revisar cada uno de los jeroglíficos y nos da su interpretación. Yo creo que esa es la más completa.
De hecho, si hay oportunidad, voy a compartir aquí en el chat una liga donde viene justamente esta traducción que es la más completa de todas. Digo, está en inglés, ese es un tema, pero bueno, ahorita ya hay Google Translate y muchísimas cosas. Gracias, Manuel, por acá, a través de Facebook. María Eugenia Bravo te dice buenas tardes, muchas gracias, Manuel. María Elena Paz también te felicita y te agradece. Milton Chaverri también dice muchísimas gracias. Un gusto. Ivonna también dice excelente charla, muchísimas gracias. Manuel y Leonor, eso es lo que hay por las redes sociales. Pues muy bien, pues entonces aquí. Gracias a todos. Muy bien, pues Pati, por favor, adelante. Buenas noches a todos, espero que me escuchen. Manuel, muchísimas gracias, estuvo muy padrísima tu presentación, ya sabes que soy una fan tuya, me encantan prácticamente todo lo que nos enseñas. Y tengo dos preguntas, a ver si me pudieras apoyar en estas. La primera, en el libro de los muertos, ¿hay alguna, no sé, notificación dentro de él en donde digas cómo se puede poner el ataúd de los faraones? Porque sé que a nivel cósmico o a nivel punto cardinal sería en el oeste la cabeza y en el este los pies. ¿Tú qué sabes de esto? Y los siguientes, el escarabajo es un emblema muy importante dentro de la cultura egipcia. ¿Tiene algún significado para que lo tuvieran que poner como ese emblema? Gracias. Claro, mira, no tengo toda la información, pero de lo poco que sí sé es que usualmente sí se busca como que la cabeza del difunto esté, digamos, en dirección al norte, que justamente lo que comentábamos, ¿no? El norte es muy importante dentro del esoterismo, ya que es la que nos dice como que dónde está la puerta para encontrar al dios Osiris. También comentábamos un poco de la parte del escarabeo, ¿no? Este escarabeo era sobre todo importante para cuando por X o Y razón la persona no podía contar con su corazón o su corazón estaba en mal estado. Ese escarabeo es el que se supone que él iba a usar en el inframundo para ahí guardar, digamos, como que todas sus vivencias. Era algo así como, no sé si decir su cuerpo causal. Por eso era la importancia del escarabajo. Y aparte, simbólicamente, el escarabajo, pues justamente representa este animalito que se entierra y que luego que sale como el sol en el horizonte. Entonces, también por esta parte simbólica de un descenso y un ascenso y su relación con la luz, su relación con el sol, era también tan importante el escarabajo y se colocaba con los difuntos. Espero haber contestado por lo menos un poquito, Pati. Sí, muchas gracias, Manuel. No, hombre, un gusto. Muy bien, José, adelante. Sí, muchas gracias, me gustó la presentación, los gráficos que pusiste para mí están fantásticos porque me ayudan bastante a poder ubicarse. Gracias, Los que creen que la conferencia fue muy corta, al contrario, que larga, de tontas las cosas como hay que pasar en esta vida y después como hay que pasar después de la muerte. Es bastante larga, una broma, de verdad. Pero me gustó la forma de la presentación. Muchísimas gracias, José. Y sí, bueno, pues esto ahorita lo vemos como muy corto, pero si esto fuera real, pues me imagino que es un trabajo que no se completa en pocas horas. Sí, debe ser un camino súper largo con muchas pruebas. Sí, me lo imagino. Gracias, muchas gracias, José. Gracias. Sí, muchas gracias. Ángela, adelante, por favor. Bueno, sí, varias cositas rapidito. Me llamó la atención que este señor Wallace sacó eso, no sé, en 1885, que es la misma fecha en que Blavatsky sacó la Audrey secreta, ¿verdad? Eso me llamó la atención. Yo tengo un libro así grande en inglés, no sé si será el mismo, que dice El papiro de Anu, pero no... Lo compré por recomendación de Martín cuando él nos dio una cosa sobre Egipto y entonces lo recomendó, pero no sé si será el mismo.
que tú Yo creo que sí recomiendas. debe ser el papiro de Anu o de Ani, que fue justamente Butch. Entiendo que se basó en varios papiros, pero en el que más se apoyó porque era el más largo, que contenía más secciones, al parecer era ese. Entonces, seguramente si lo tienes, va a estar buenísimo que le tengas oportunidad de ver sus imágenes. La verdad es que es un Sí, joyero. las he visto, pero no lo he leído en forma. Y primero, ahí se me olvidó, primero que todo era felicitarte. Yo también soy muy fanática tuya, pero a veces me lo pierdo las cosas por asunto de horarios y todo eso, pero me encantó. A mí me pareció muy cortica. Yo por favor les pido y te pido a ti con mucho respeto que nos saques la segunda parte y hasta una tercera, porque a mí me encantó. Ahora, otra cosa es que yo creo, bueno, Blavatsky habla en unos comentarios allí de la logia Blavatsky sobre las Pléyades, ¿no? Que hay 6 que se ven y una escondida. Pero no explica bien por qué la otra está escondida. Entonces, ¿no será las Pléyades que salen de la Osa Mayor o algo que tiene relación con lo que tú hablaste? Yo anoté, pero no Pues sé. es muy sugerente, ¿no? Porque aquí justo hablamos en este mito de que hay, para empezar, hay como, bueno, estas 7 estrellas o 7 vacas. Ahí se mencionan 7 que tú no las puedes ver si no tienes acceso al ojo de Horus, que yo me imagino que el ojo de Horus probablemente sea como esta visión iluminada, ¿no? Lo que Elena Blavatsky me mencionaba como el ojo de Dangma, me parece, ¿no? Que era el ojo casi que te permitía ver más allá de lo evidente. Y solo si llegabas a esas estrellas te iban a mostrar la ubicación de la octava secreta, que sería donde está el ataúd de Osiris y muy probablemente Polaris. Me suena también muy interesante, ¿eh? Capaz si hay alguna relación. Bueno, muchas gracias de nuevo y no quiero quitarle, hay gente esperando, así que tenía otra cosita, pero en otra ocasión. No, gracias, Ángela. Pues voy a echarme mi clavado en la doctrina secreta. Sí. Bueno, perdón, me perdona las que vienen atrás, es que en el 6º tomo de la Kier viene un dibujo donde está el cerebro y allí hay una parte que tiene que ver con el ojo de Osiris, porque yo tengo una figura del ojo de Osiris y si lo miras con el que da Blavatsky, allí está el ojo de Osiris que dice que es el de Dagma, en la doctrina secreta, el ojo de Dagma, que es el que te da la clarividencia. Sí, puede ser. Bueno, eso es una acotación con respecto de lo que he leído. Ok, gracias hermano, gracias a todos, gracias Leonor, gracias a Carolina, a todos. Súper interesante. Sí, muy interesante este comentario. Muchas gracias, Ángela. Y pues, Vermari, adelante, Vermari. Gracias. Hola, buenas noches. Buenas noches, Manuel. La verdad es que me pareció de una enorme complejidad lo que nos acabas de presentar en términos de los pocos referentes que yo tengo desde la teosofía, de lo que pasa tras desencarnar, ¿no? Sin embargo, hay cosas que me parece, bueno, si partimos del hecho de que la cultura egipcia pues fue simiente de muchas de las tradiciones ocultistas posteriores, me llama la atención varias cosas de lo que expusiste, entre otras la estrella Polaris, ¿no? Que de hecho la estrella Polaris es parte de las estrellas beberias, ¿no? Beberias que son o estrellas fijas que son la base de la astrología árabe, ¿no? Entonces, digamos que ahí hay un referente desde Egipto hacia la astrología árabe. Por otro lado, la historia de los hermanos de Set y de Horus, pues de alguna manera también es como la simiente de lo que después fue la historia de Caín y Abel, ¿no? Entonces creo que en realidad tendríamos un poco como, bueno, se me ocurre que sería muy interesante que en su defecto pudieras hacer
claro, te estoy diciendo, pudieras como si fuera tan fácil, ¿verdad? Pero ese contraste entre esta visión del desencarnado que va hacia la ascensión, porque tú hablaste de que realmente es para las personas que ya están muy evolucionadas, y digamos los principios teosóficos de la desencarnación, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que quería yo comentar. Muchas gracias, Manuel. Siempre es súper agradable escucharte. Gracias. Ay, muchas gracias, Bermari. Pues me lo llevo de tarea a ver si en una siguiente plática podemos hacer esa correlación, porque como dices, yo creo que en varias de las principales culturas viene este símbolo, ¿no? De que siempre como que el Dios que éramos es derrocado por la oscuridad, tiene una caída, pero después de esa caída viene un ascenso, una resurrección, ¿no? Lo vemos incluso como en la propia historia de Jesucristo y así varios otros dioses, ¿no? Lo mismo pasó con el dios Mitra, lo mismo pasa en los mitos de la antigua Grecia, en los misterios con la caída de Perséfone, que baja al inframundo y luego la rescata a su madre Demeter y sube. Entonces, sí, es algo bien común, ¿no? Yo creo, o hay una verdad que todo mundo es como que ha hecho copias de esa misma verdad, o hay algo en nuestro, diría Carl Jung, en nuestro inconsciente colectivo, al punto que ese mismo patrón se repite en varias culturas diferentes. Qué comentario tan interesante. Muchas gracias, Manuel. A ti, Bermari. Qué gusto. Gracias. Yo también Gracias. A ver, Carolina, adelante. Gracias, también quería felicitar a Manuel porque pues excelente como siempre su conferencia y nos ha mostrado que, como nos dijo, bueno, es solamente un viaje del difunto, sino un reflejo de las esperanzas y de los temores humanos que tenemos hacia la muerte. Y nos recuerda también, relacionado con lo que decía Bermari, también lo vi así, las diferencias culturales y temporales, pero todo busca a ese mismo significado, a la esperanza de la existencia de un más allá de este plano físico, la necesidad de prepararnos para lo desconocido, que está tan vigente hoy como en su momento en Egipto. Y nos invita también a reflexionar pues nuestra propia mortalidad y quizás a encontrar, como nos dice Manuel, nuestra propia salida al día. Totalmente, Caro. Pues de hecho lo que mencionas me recuerda justo a los misterios, por ejemplo, los de Eleusis, ¿no? Se dice que ellos tenían acceso al mayor tesoro. ¿Por qué? Porque ellos tenían el gran don o la gran oportunidad de morir sin morir. O sea, ellos morían en vida. Se dice que cuando ellos pasaban por los misterios mayores, les tocaba una prueba durísima donde nadie dice qué es lo que vivían, pero se dice que ellos literal atravesaban el inframundo, el Duat, y después de esa prueba tan fuerte, se daban cuenta que había tras eso un estado de gloria, que para ellos eso era reconfortante, ¿no? Ellos decían, bueno, pues es que yo ya sé que si el día de mañana desencarno, pues ya sé como de a cómo va a estar, ¿no? Ya sé que no todo es malo, ya sé que al final ya hay una parte de luz, y eso pues era, yo creo que súper esperanzador. Gracias, Manuel. Hay otros comentarios en YouTube. Artemis pregunta, ¿Polaris es igual a Polus? A Polus probablemente, porque yo ubico, por ejemplo, con Polus como una versión de la diosa Atena. No estoy seguro, la verdad, si hay una relación directa, no mentiría en contestar, la verdad. Manuel, no, Pollux es otra de las estrellas fijas. Es como la de Géminis, ¿no? Es diferente, sí. Son Polus y Castor representan a Géminis. Exacto. El Caín y Abel de la Biblia. Gracias. Donde yo sé. No, pues ya la contestaron mejor ustedes. Muchísimas gracias. En equipo, ¿verdad? Y en fraternidad. Perdón. Sí, no, en equipo y fraternidad. Pues para eso estamos, ¿no? Para contestarnos y ayudar. Muchísimas gracias. Manuel, una preguntita que se me ocurrió. Ese Airú no podría ser como el de Bachán, o como hay dos tipos de Devachan, el Devachan de los Budas y el Devachan nuestro. No podría ser como que llega uno a un Devachan, a esos campos elíseos de la mitología. Pues muy probablemente, ¿no? Porque no sería una yo no quise extender, pero en estos campos se dice que la persona tiene contacto con el dios Shu, que el dios Shu es el dios del viento y de la palabra.
Él enseña a usar las palabras de poder y a partir de ahí la persona, digamos, todo lo que desee, todo lo que se le ocurra, se materializa. Entonces, pues es algo similar al Devachan, ¿no? Entiendo que en el Devachan, pues todo aquello que tú deseabas, todo aquello que pudieras desear, ahí lo ves materializado. Y en el Devachan entiendo que, bueno, no tienes contacto directo con tus seres queridos, pero tú te imaginas versiones, pues que están felices de ellos, te imaginas como ellos en un estado de perfección y al tener ese amor por esa versión de tus seres queridos, ese amor irradia a los que están todavía en la tierra, tal vez sufriendo calamidades y los envuelve. Algo similar a lo que aquí se comenta, ¿no? De que los que están en digamos, en este campo de los bienaventurados, ellos todavía de cierta manera, pues digamos, irradiaban bendiciones hacia los que dejaban atrás. Entonces puede ser muy parecido en muchos aspectos al Devachan. Ok, gracias. Hay otra pregunta también para acá. Dice, si hay alguna similitud entre el tarot egipcio y la astrología con este libro. Pues bueno, es que claro, digo, por ejemplo, en el tarot egipcio nos encontramos varias figuras, como por ejemplo la rueda de la vida, donde vemos, por ejemplo, en la parte superior a la esfinge, vemos las 4 posiciones cardenales, vemos figuras como el león, como el águila, muchas figuras que eran, digamos, cruciales dentro del antiguo Egipto, las vamos a ver reflejadas en el tarot. Definitivamente, de hecho, para muchos el tarot pues también nos da como una secuencia de estados mentales, ¿no? Por los que el alma ha pasado o tiene que pasar, y en ese sentido podría ser similar a algunas etapas del libro egipcio de los muertos. Si hay una correlación, tal vez no tan clara, yo creo que es trabajo de cada quien encontrar esas correspondencias, pero sí, definitivamente la cultura egipcia y toda esta cosmogonía egipcia sí que sirvió de base pues para la creación del tarot y de muchas otras doctrinas posteriores, como el hermetismo. Gracias, Manuel. También hay otra persona que le gustaría si pudieras agregar algo más sobre Anubis. Algo más sobre Anubis. Bueno, Anubis era bien relevante porque pues él era dios del inframundo y de hecho se dice, ya igual otro día platicaremos del mito de la caída y ascenso de Osiris, y se dice en este mito que Anubis, él fue como el hijo oculto de Osiris. Osiris se dice que él tuvo, en una ocasión, confundió a Neftis con la diosa Isis. Como las dos eran gemelas, él creyó que estaba con la diosa Isis, pero realmente estaba con su hermana gemela, y en esa confusión pues nació un hijo que se mantuvo oculto, porque en ese momento, pues de hecho Neftis, ella era, digamos, la esposa del dios Set. Entonces, cuando esto ocurre, pues a este hijo, digamos, no legítimo, lo tuvieron que esconder, digamos, que para que Set no lo matara. Y él básicamente se dice que por eso reside en lo subterráneo, en el inframundo. Y el dios Anubis es el que después ayudó a la diosa Isis. Cuando el dios Osiris fue partido en pedazos y, digamos, esparcido en las tierras de Egipto, quien estuvo guiando y ayudando a Isis en la búsqueda de las piezas de su padre fue justamente el dios Anubis. Aparte, el dios Anubis se dice, ayudante del dios Tot en la balanza del juicio. Él tiene una participación relevante dentro del juicio donde se hace el pesaje del corazón. Y bueno, así como esta historia, hay otras tantas, ¿no? Pero sí son como de los puntos así que primero recordaría del dios Anubis. De hecho, es de los dioses que para mí también son como que más interesantes por esta parte como de sombra, de oscuridad, de descenso. Gracias, Manuel. Nocien también dice, yo entiendo que este es el camino que hay que hacer aquí y ahora, que la muerte es simbólica, pues todos los puntos son claramente un camino iniciático. Recordemos que estos escritos son muy simbólicos. Totalmente. Quien quiera leerlos y entenderlos como al pie de la letra, esto no es para interpretarse de manera literal, ¿no? Atrás de cada palabra, atrás de cada jeroglífico, pues hay un secreto, hay algo que muchas veces ni siquiera toca nuestra razón, sino que toca el alma de la persona que lo mira. Gracias, Manuel. Gracias, Leonor. Por los momentos, por las redes no hay otros comentarios ni preguntas. Sí, bueno, nada más aquí en los comentarios de aquí del Zoom, pues Margarita Delgado, wow, me encantó, gracias. Gracias, Maggie. Está Carolina, bueno, Carolina ya te dijo.
Lucila, muchas gracias, Manuel. Muy interesante tu conferencia, esperando una segunda parte. Sí, yo creo que estamos pensando los mismos. Vale, tendremos que hacerla. Sí, ¿verdad? Nelida, de Argentina, gracias, Manuel, excelente charla, con todos los detalles. Emilce, muchísimas gracias, Manuel, muy interesante. Y Vicky, hola a todos, muchas gracias, Manuel. Bueno, esos son los comentarios de aquí del chat. No, hombre, pues al contrario, gracias a todos por estar hasta esta hora, cara. Y más para quienes están todavía en otras zonas como Argentina, puede ser que es un poco más tarde, ¿no? Se están desvelando. Miami, que es más tarde. También. Pero es sábado. California está regular, son apenas las 6 pasaditas. Está súper bien. Sí, muchas gracias, Manuel. No sé si tengamos más comentarios, preguntas que tengan por acá. De Samsung SM, no tenemos tu nombre. Bueno, saludos desde Córdoba, Argentina. Muy bueno, realmente. Viene de Argentina. Mil gracias. Muy bien, Qué gusto que nos acompañas. Así es. Muchas gracias de nuevo y felicitaciones y todo lo demás. Y bueno, lo bueno es que esta plática va a quedar ahí grabada en el Facebook de la sección mexicana de la Sociedad Teosófica, igual en uno de los canales de YouTube de la Sociedad Teosófica, ¿no? Creo que es Teosofía en México, ¿no? Si no mal me acuerdo. Bueno. Justo. Ahí le van los corazones. Ahí está, muchas gracias. Donde, bueno, les vamos a agradecer los likes y las observaciones y comentarios, ¿no? Para que tengamos. Gracias.